Sodimac Home Center. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Y bueno, esta noche nos acompaña Alejandro Sánchez, más conocido como el Pacha Sánchez, candidato al Senado por la lista 609 del MPP. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, la idea un poco hablar más allá de esta campaña política electoral de la persona, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco de tu historia de vida. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, agradecido por la invitación y bueno, y también por esta convocatoria a hablar un poco más allá de la campaña también, ¿no? Estamos a poco tiempo de las elecciones, pero también es bueno buscarle otro costado a las cosas, que es bien interesante. Ahí está, bueno, contame, de Montevideo, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, yo soy montevideano, de origen y de corazón. Pero eso no me ha impedido, por suerte, que la política me haya llevado a recorrer mucho el Uruguay. Y eso, la verdad que ha sido una experiencia bien interesante. Yo me crié en el barrio municipal, un barrio periférico de Montevideo, para ubicarlo, la Gruta de Lourdes, cerca de Casaballe. Vengo de una familia frente amplista, de laburantes. Me tocó ayudar a mi viejo en la feria, porque mi viejo era feriante. Y fui transcurriendo mi infancia y mi adolescencia ahí, en ese barrio, un barrio con muchas carencias, con una particularidad. Mi padre era comunista y mi madre era católica. Entonces había una especie de acuerdo familiar en el cual, bueno, yo también tomé la comunión, estuve relacionado con la iglesia en mi barrio. Mi primera experiencia de militancia social, si se quiere, fue junto con un grupo de la iglesia donde sosteníamos un merendero en el barrio, que se sostenía con venta económica de ropa que le donaban a la iglesia, y con eso se sostenía algunas cosas. Y ahí es que empecé yo a participar. Mi viejo participaba del comité, pero yo participaba socialmente, de alguna manera, de muy joven. Y fui entendiendo de alguna manera de que los problemas que había en mi barrio, que eran problemas de marginación, de pobreza, estamos hablando de la década del 90, ¿no? Esa es mi adolescencia. Empecé a entender que para resolver algunos de esos problemas había que ir a atacar otras instancias, que eran las definiciones políticas. Y ahí es que empecé a participar. Mi primera experiencia de campaña fue de muy joven, 14 años, en el 94, en donde, bueno, colaboré con el Frente Amplio en lo que pude, como un adolescente de 14 años, colaborando en aquella campaña del 94, particularmente muy conmovido y por lo que era, en definitiva, lo que había sido la intendencia Frente Amplista, que había generado oportunidades de la murga joven, involucrarse en muchas de esas cuestiones sociales. Y luego en el 96 empecé una militancia estudiantil, ya en el liceo, donde nos oponíamos a la reforma de Rama, ya en gobierno de Sanguinetti. Y es por ahí, 96, 97, que ya me vinculo políticamente al movimiento de participación popular, a la juventud de su movimiento, y bueno, desde allí empecé a participar. Y tuve la suerte de conocer, en este caso, a un viejo muy querido, que era Arturo Dubra, que en ese momento con Pepe era el que estaban organizando las mateadas, las famosas mateadas. Y bueno, yo me incorporé ahí con un grupo de jóvenes que andábamos de recorrida con Pepe Mujica en aquellas mateadas en donde en aquel entonces no había generadores eléctricos, entonces para hacer una mateada en una plaza había que colgarse de los cables de la luz. Y bueno, había todo un sistema muy rudimentario para conseguir esa corriente, o hablar con un kiosquero, o hablar con un vecino que te prestara la luz, y de esa manera poder hacer una mateada. Bueno, ahí es mi experiencia, digamos, de alguna manera de participación política y de cercanía con Pepe en lo que fueron aquellos equipos de mateadas de Pepe, que después terminó en la campaña del 99, donde ya el fenómeno Mujica pasó a ser una figura mucho más fuerte en el Uruguay. Y me imagino que en ese momento no era fácil, porque todavía estaba aquello, bueno, de los tupamaros, esa división, Sí, ¿no?, que había en la sociedad. Sí, eso siempre existió, forma parte de la historia, forma parte de esas a veces se construyen desde mitos por un lado y leyendas negras por otras, ¿verdad? Pero en definitiva, desde mi punto de vista, siempre lo que sucedió en aquellos años es gente que se jugó por sus ideas y pagó lo que tenía que pagar, porque en definitiva Pepe Mujica, el resto de nuestros compañeros fueron presos, pagaron sus penas, quizá hasta las pagaron de sobra, ¿no? Entonces, en definitiva, forma parte de un Uruguay de un contexto determinado, y hoy estamos en otro contexto trabajando de manera diferente. Pero en aquel entonces, cuando yo me sumé al MPP, en definitiva teníamos un senador y un diputado. El senador era Helio Sartú y el diputado era José Mujica, que empezaba en aquellas imágenes fuertes, que era
Pepe llegando al Parlamento con su motoneta y toda esa historia de ver a aquel canario llegando al Parlamento y llegando al Parlamento no transformándose en otra cosa, sino siguiendo siendo lo mismo. Y eso es lo que además a mí me atrajo de la figura de Mujica, ¿no? Yo siento que más allá de sus ideas, de su actitud de vida, de sus valores, yo creo que Pepe es uno de los políticos más auténticos. Pepe es como es, con sus defectos y con sus virtudes. En su momento se imaginaron que Mujica podía llegar a ser presidente. Él mismo lo descartaba desde un principio, ¿no? ¿Quién se podría imaginar? Es que la vida y la política uno no la puede predecir, ¿no? Hay circunstancias que son circunstancias históricas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El afiche más famoso de la década del 80, que es previo incluso, pero el que más repercusiones tenía, por lo menos para la gente que estamos alrededor de las 609, es el afiche de Raúl Sendic padre, que está cruzado de piernas en la Policlínica de Utah. Y al lado de él hay un cañero. Y ese es como un gran afiche de Sendic que se distribuía. La foto original de ese afiche, el que estaba al lado del cañero, se llamaba José Mujica. Pero en ese momento no había llegado los 90, no había llegado el Hacé la Tuya, no había llegado un conjunto de valores de mercantilización de la vida. El discurso de Pepe, que tenía el mismo discurso de austeridad, de construir determinados valores distintos, de pelear en contra del consumismo, era un discurso que quizás no calaba todavía en aquella sociedad porque no habíamos vivido el momento, digamos, de la década del 90, de la mercantilización de todo, del Hacé la Tuya, de que el mercado va a resolver todo y aquellas ideas mágicas que decían que iban a resolver el mundo y que en realidad lo que terminaron haciendo es que eclosionar el país, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en definitiva, los dirigentes políticos tienen momentos que se relacionan con sentimientos de la sociedad, con ideas, con emociones, y entonces uno no puede predecir que un discurso, una persona, un compañero, pueda hacer un esfuerzo organizativo para tratar de promover a un compañero, que se escuche, que la gente lo conozca, pero en política es la confianza. La gente confía o no confía en función de tu trayectoria de vida, en función de si efectivamente lo que estás diciendo lo sentís, y es a partir de allí que surge esa relación de confianza en la política tan necesaria, porque para votar a alguien yo tengo que creer en él, tengo que creer en sus ideas, tiene que ser, en definitiva me tiene que dar garantías de que va a cumplir lo que está diciendo, que no me está mintiendo, ni está diciendo lo que yo quiero escuchar. Entonces me parece que la política va mucho ese mano a mano, muy pequeño de recorrer pueblo a pueblo, barrio a barrio, conversar con la gente. Y hoy sigue siendo muy válido aunque tengamos redes sociales, que son un instrumento que hay que utilizarlo, pero nada sustituye el mirarnos a los ojos, conversar, saber tus problemas, analizar esos problemas, ver qué propuestas tenemos para resolver esos problemas y cómo construimos esa idea, porque un problema en un barrio, en un pueblo, en una localidad del interior, para esa gente que vive allí, tiene historia, tiene sentimientos y tiene nombre y apellido. Para alguien que está gobernando, en mi caso, en el Palacio Legislativo, ese problema puede ser un expediente más, ¿no? Entonces, si no te acercás al lugar, si no escuchás, si no tenés esa capacidad de empatía con el otro, de ver qué es lo que le está pasando, es muy difícil, en definitiva, construir soluciones políticas reales y verdaderas. Claro, también está esta otra parte. El problema de ese pueblo puede ser el más importante para esa gente, pero capaz que es uno de tantos otros problemas que hay en el país, y la política también tiene que servir para marcar prioridades, qué está primero y qué está segundo. Yo tenía un amigo médico que me decía, ¿cuál es la enfermedad más importante del mundo? Y la que tenés vos, porque es la que te está aquejando. Entonces la política tiene que tener esa visión cercana y humana de los problemas reales con nombre y apellido, con historias y con sentimientos, y también tiene que tener la mirada global para decir, bueno, ese problema está inscrito en un problema nacional y que hay que irle buscando soluciones a esos problemas, y capaz que también hay que discutir que hay otro que tiene un problema más jodido que vos. Y entonces hay que atender primero ese y después atender el tuyo. Bueno, eso no se puede hacer desde un tuit. Claro. Se tiene que hacer en el mano a mano, en la cercanía y en el estar. Ahí está. Te invito a la primera pausa, Alejandro. Claro que sí. Primera pausa, amigos, en Compromiso Cardinal, en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Luego vamos a hablar, bueno, de cuáles fueron las primeras experiencias ya en un cargo político y demás, y también la proyección para esta campaña del MPP. Pausa, luego de la misma continuamos con Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, en Compromiso Cardinal.